Bueno, lo dicho, nos está acompañando Mariano Barrios, que es periodista de La Nación. Lo habíamos invitado hace un par de meses, junto con Nicolás Wiñaski, Nos acordábamos recién. Previas a las elecciones. Y ahora lo volvimos a invitar para tratar de entender un poco lo que sucedió. ¿Te sorprendió el resultado? Me sorprendió mucho. Gracias por invitarme nuevamente. Me sorprendió mucho, creo como a todos, incluso al gobierno. El gobierno esperaba una victoria del 44%. Estos eran los cálculos más optimistas del gobierno previamente. El 50% sorprendió. Más del 50 que tiene ese número de la mitad más uno. Claro, además que el 50, la mitad más uno, en un escenario, en un balotaje como el argentino, ya te asegura la victoria en primera vuelta sin balotaje. Entonces, esto sorprendió un poco y también sorprendió la mala performance de la oposición, ¿no? Creo que para analizar el voto del campo, primero hay que analizar el voto general. Creo que el campo no escapa a la generalidad de la ley. Primero, el gobierno hizo un gran marketing, una gran campaña, sobre todo fundado en la buena imagen, sobre todo en los últimos 15 días de Cristina Kirchner, en cuanto a mostrarse como una madre de familia dolida, el marketing del luto, que dio muy buenos resultados, esta humanización que hubo de la presidenta en los últimos tiempos. Bajó un poquito la crispación, por ahí. Bajó la crispación. Parece que le hizo caso a Durán Barba. De hecho, el discurso de fue ganó. una campaña más de Durán Barba que de Braga Menéndez, ¿no? La campaña en los últimos 15 días, por lo menos. De hecho, Braga Menéndez quedó un poco relegado en el consultor, ¿no? Fernando Braga Menéndez, de la campaña en los últimos días. La presidenta y Vudú, Amado Vudú, con esto de salir por todo el interior y por la Ciudad de Buenos Aires a tocar la guitarra. Que no bailará como Macri, pero toca la guitarra. Toca la guitarra, tiene onda, le gusta a los jóvenes. Usa el pelito largo, tiene campera de cuero. Es decir, este marketing destinado a los jóvenes, a digamos, descontracturar la política y hablarle más desde los sentimientos, desde lo que a la gente le interesa, que sea el rock, la marcha de Rolando. Bueno, es decir, todo este combo creo que tuvo que ver en lo cuanto al marketing. Después está el tema de que el país votó con el bolsillo, creo que votó con el bolsillo teniendo en cuenta que hay una crisis internacional económica que no se sabe en qué va a repercutir, y el gobierno tiene discursos para decir, pasamos la del 2008, pasamos la del 2009, además no se olviden que somos los que solucionamos la del 2001. En realidad la solucionó Duhalde, pero el discurso del gobierno es que solucionó la del 2001 en cuanto a las crisis. Y en otro orden, la oposición, que fue realmente lamentable en cuanto a la oferta electoral y esta testarudez de la oposición de no unificarse, de no hacer alianzas. ¿El mayor derrotado es Alfonsín? ¿El mayor de los votados? Derrotado. El mayor... me parece que son todos, me parece que están todos derrotados, ¿no? Yo no rescataría ni siquiera a Wiener, porque también Wiener tuvo su cuota de responsabilidad en la digamos, fragmentación de la oposición. Igual Wiener hizo una buena elección, ¿no? Dio 10 puntos para la primera vez que se presentaba. Individualmente sí, pero creo que en cuanto al armado de la oposición, vos fíjate que si hubiera ido el acuerdo cívico y social tal como fue en el 2009, hoy tenías un candidato presidencial del 25-26%, que sería Ricardo Alfonsín, porque estaba Alfonsín, Wiener y Elisa Carrió, que fueron los partidos que fueron juntos en el 2009, hoy estaban separados. Iría con más votos de los que fue Néstor cuando recién llegó, que tenía un 22. Exactamente. Vos tendrías hoy un candidato... Por lo menos uno de los segundos hubiese despegado. Claro. Y si Duhalde y Rodríguez Sá hubieran ido en la alianza que pensaban originalmente tener, hoy tenías también a un ganador que era Duhalde con alrededor del 20% de los votos, ¿no? 12% Duhalde, 7% Rodríguez Sá. Si hubieran competido entre sí, digo, ¿no? Si hubieran hecho la interna, para lo cual fue creada la interna. Pero acá todos prefirieron ir individualmente, por X razones que sería muy largo de enumerar. Estos creo que son los factores de la derrota, y la gente castigó esta imposibilidad de la oposición de conformar alianzas. Se hubieran conformado los 3/3 del 2009 y era otra la historia. Hoy estaríamos hablando, a lo mejor, incluso hasta de un polo opositor que por ahí se ha llevado unos votos de Cristina en esta primaria. Va a ser diferente, me parece, la elección de octubre, pero eso después hablamos. En cuanto al voto del campo, adhiero totalmente a lo que decían ustedes. A eso agregaría que creo que el productor no votó, como decían ustedes, al gobierno,
Pero hay que ver y discriminar un poco entre los trabajadores del campo. Hay muchos trabajadores en negro, yo creo que muchos no la votaron a Cristina, obviamente, pero hay muchos trabajadores en negro que depende del plan social, depende de la asignación universal por hijo, y que si pasa a ser blanco, pierde este plan. Sí. Hay muchos, también me decían mucha gente del campo, que también no quieren entrar a blanquearse porque tendrían que aportar muchos ingresos a la UATRE, al sindicato rural. En otros lugares, ¿no? También. Y entonces, gente que elige estar en negro porque le conviene tener un plan social del gobierno. Exacto. Entonces creo que dentro de los trabajadores rurales puede haber habido un voto a Cristina ¿Cómo Kirchner. ves eso de octubre que recién anticipabas? La elección que viene. Lo que veo de octubre es que hay dos fuerzas contrapuestas. Es decir, lo más probable, obviamente, es que Cristina obtenga la reelección. Pero es muy importante ahora ver por cuánto lo obtiene y cuáles son los porcentajes, porque esto repercute, incide directamente en el Congreso que va a tener el país, la Argentina, en los próximos 4 años y el poder hegemónico que puede tener o no Cristina Kirchner en los próximos 4 años. Y acá creo que las dos fuerzas contrapuestas son, por un lado, el gobierno va a tratar de cooptar a los dirigentes del peronismo disidente de Duhalde que no pudo cooptar en las primarias. Es decir, por ese lado va a haber una fuerte acción. Hasta hoy diría que el intendente Jesús Cariglino de Malvinas Argentinas puede ser blanco de esta acción del gobierno de tratar de recuperar a ese voto. Pero por el otro... Pero por el otro, claro... Porque se dio la situación de que en muchas de los partidos había internas. Exacto. Y ahora ya está establecido y en casi todas ganaron los oficialismos peronistas que venían. Claro. Y ahora que es uno solo, que el intendente ya se aseguró su reelección y se aseguró su consejo deliberante. Ahora, y además se puso mucha plata en esa interna, se puso muchísima plata. Porque en cada pueblo había un candidato del ministro del Interior, un candidato de la ministra de Desarrollo Social, otro candidato, bueno, del ministro de Economía. Es decir, y todos utilizaron muchos recursos para ganar esa interna. Algunos la ganaron, otros no. La mayoría de los intendentes retuvo su lugar. Y ese aparato va a aflojar ahora. Es decir, esto puede ser un factor de que haya un relajamiento de la maquinaria peronista. Por el otro lado, creo que mucha gente que votó a Cristina Kirchner en esta oportunidad puede repensar su voto, porque Cristina ya ganó. Este es el imaginario colectivo, que Cristina ya ganó. Pero el asunto es con qué fuerza va a gobernar y, digamos, si va a haber un poder hegemónico o va a haber un gobierno con plenos poderes. Y algunos sectores, incluso hablo de sectores de la política, de los intendentes, el campo, los medios de comunicación o las clases medias, capas medias y altas, pueden repensar su voto. Habrá que ver qué fuerza o cuáles de estas dos acciones tiene mayor fuerza. Habrá que verlo. Te invitamos de vuelta después de octubre. Seguro. Dale, muchísimas gracias. Vamos a un corte y después temas ya más del campo.